Buenos días a todos. Ay, Marta, tu esposo, bienvenido, Señor. Mari, qué bueno, nos da gusto. Mira, al rato vas a venir ya con el otro señor. Digo, con el otro muchacho ya bien señor. Está grandote, bienvenidos todos. Pues vamos a entrar en la palabra de... Qué bueno que estén aquí, que se sientan cómodos, Déjenme tantito acomodar aquí mis escrituras. Bueno, mi mensaje se llama Llevando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre escuchamos, ¿no? A veces que decimos, pues, tengo este problema, es mi cruz. O escuchamos, o decimos, ¿no? Nosotros, tengo tribulación o conflicto o alguna situación que no nos gusta y siempre decimos, es mi cruz que me tocó llevar. Le damos un enfoque un poquito fuera de contexto de lo que el Señor Jesucristo quiso decir en las Escrituras cuando dice, toma tu cruz o lleva tu cruz, ¿no? Entonces, que dice que el que quiera ir en pos de Él, toma tu cruz y sígueme. Es un enfoque muy diferente a lo que nosotros le damos en el contexto de la vida diaria. Lo vemos como tomar nuestra cruz, como si fuera una autocompasión. Pobrecito de mí, pobrecita de mí, estoy llevando una cruz muy pesada de llevar, añadiéndole tribulaciones, añadiéndole si es una enfermedad, si es un problema matrimonial o algo así, decimos es mi cruz, como pobrecito de compasión, pobrecito de mí. Y el enfoque en realidad que el Señor le da es muy diferente. Vamos a ver en la vida de Pedro primeramente, cómo el Señor está hablando con Pedro y le está preguntando a Pedro algunas cuestiones. Pedro y los discípulos del Señor Jesucristo ya habían caminado con Él, ya tenían un tiempo de ver los milagros de Dios, ya tenían un tiempo de ver las sanidades que el Señor Jesucristo hacía. O sea que ya estaban caminando con el Señor Jesucristo. Eran testigos fieles de lo que el Señor estaba haciendo, de cómo las multitudes llegaban para pedir una ayuda de Dios. Ellos estaban mirando lo que el Señor estaba diciendo, haciendo y todo lo que el Señor quiso enseñarles. Estaban caminando pues con Él. Entonces se encuentran en una situación, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Dice en Mateo 16, vamos a leer desde el versículo 15 al 27, pero vamos a irlo leyendo en partecitas, ¿sí? Dice Mateo del 16 al 15. Y les dice el Señor Jesucristo, Mateo 16, versículo 15. ¿Sí? Se oye eco, ¿verdad? Necesito un micrófono para que no se escuche tanto eco. Bueno, ¿ya están ahí todos? Mateo 16, versículo 15. Vamos a leer hasta el 27, pero ahorita vamos a ir de poco en poco. Y les dijo Jesucristo, ¿y vosotros quiénes decís que yo soy? Que soy. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Entonces el Señor Jesucristo les está preguntando, dice, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dicen ellos que yo soy?
Cuando tú vas con la gente y le preguntas o le hablas sobre Jesucristo, muchos dicen, creo en Jesucristo, sí, mi Señor Jesucristo, sí, el Señor Jesucristo, y todo eso. Entonces, pero el Señor les hace una pregunta, le hace una pregunta específicamente a Pedro. ¿Quiénes ustedes dicen que yo soy? Tú, ¿qué significa para ti el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo significa una religión, el Señor Jesucristo significa una imagen, el Señor Jesucristo significa el Mesías para ti. ¿Qué significa para ti? Esa es la pregunta específica que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué significa Él para nuestras vidas? Eso es el punto clave de todo. Hasta ese punto, los discípulos, Pedro le negó porque todavía no tenía la revelación. Sin la revelación del Señor, nosotros tenemos a Jesucristo como un personaje, nada más. Pero cuando la revelación viene a nosotros, se convierte en tu Rey, se convierte en tu Señor, se convierte en tu Salvador. Te conviertes en discípulo del Señor Jesucristo. Hasta ese punto sus discípulos lo estaban siguiendo, estaban mirando lo que Él hacía, pero no tenían la revelación de quién era. Por eso nos está cuestionando el Señor Jesucristo. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor Jesucristo, qué bueno, Pedro, porque esto tú no lo aprendiste porque lo escuchaste, tú no lo aprendiste porque alguien te lo dijo, tú lo aprendiste porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Entonces, en ese momento Pedro tuvo la revelación de quién era Jesucristo. Momentos después le negó cuando lo crucificaron o lo iban a apresar, y Pedro dijo, yo no lo conozco. El Señor dijo, me vas a negar 3 veces. 3 veces me vas a negar. Pero en ese momento que él tuvo la revelación, el Señor le dice, mira, sobre estas palabras que tienes de revelación, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? Este edificio en la imagen, la cruz, la religión. La iglesia eres tú. Tú eres la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Y esa iglesia es la que el Señor quiere edificar y levantar. Él quiere transformarnos. Él quiere cambiar nuestro destino. Él quiere cambiar nuestras vidas. Él quiere que nosotros seamos sus discípulos, que sigamos sus enseñanzas para tener una mejor calidad de vida. Porque antes de Él tenemos vida, pero no es la vida de Dios. Entonces, Él quiere vivir dentro de nosotros. Él quiere que nosotros proyectemos su amor, que nosotros seamos la luz de este mundo. Dice que nosotros somos la sal de este mundo cuando andamos con Él, cuando andamos en obediencia. ¿Por qué? Porque la gente no va a ver otra cosa más que el testimonio de una vida transformada. Cómo Dios puede obrar, de cómo Dios puede cambiarnos y hacernos diferentes. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para que seamos luz a aquellos que están en tinieblas. Una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el Señor. Cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. Hemos sido transformados por la palabra del Señor, que ha ido penetrando poco a poco a nuestras vidas, que ha cambiado nuestros pensamientos, que ha cambiado un corazón duro, de piedra, rencoroso, vengativo, un corazón malo, lo transforma el Señor y dice que el corazón blandito, suavecito, para recibir la palabra de Dios.
Cuando ese corazón es transformado por la palabra del Señor, nosotros estamos listos para escuchar, para obedecer al Señor en todo. Entonces, eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y eso es lo que le está diciendo a Pedro. Dice, no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló otra persona. Yo puedo hablarte de Dios, yo puedo hablarte de Jesucristo, de todas las bondades que hemos recibido, que he recibido en mi vida. Pero las palabras tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo para penetrar dentro de tu corazón. En el momento que penetra en tu corazón y el Espíritu Santo empieza a obrar, es que empieza la obra regeneradora de nuestro Señor. Pero antes solo son palabras que nada más escuchaste de una persona. Entonces Pedro hasta ese punto eran palabras. Había visto los milagros del Señor Jesucristo, había visto todo lo que Él hacía porque andaba con Él, pero en el momento de la revelación fue muy diferente. Entonces, el Señor nunca minimizó ni endulzó las Escrituras, las dijo tal como son. La palabra de Dios es fiel y es verdadera, no le da vueltas a nada. El Señor dice que tenemos que recibirlo para recibir el perdón de nuestros pecados. Él dice que quiere que caminemos en obediencia. Él dice que reconozcamos que somos pecadores y que Él nos viene a salvar. Entonces no endulzó ni cambió nada de la palabra. La palabra del Señor es la misma que recibieron los discípulos que andaban con Él, es la misma que nosotros escuchamos hoy en día. Es la misma que aplica a Pedro en ese tiempo, que él era un hombre que no creía. Todos ellos eran pescadores, hombres comunes y corrientes. Y el Señor los llamó y los exaltó. Y así es como el Señor obra en la vida de las personas que están dispuestas a escucharlo. Entonces, Pedro tenía la revelación hasta ese punto. Entonces, pero hay otra cosa, dice más adelante. Dice en versículo 18: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti daré las llaves de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligada en los cielos. O en otra traducción, ¿cómo dice? Atares. Bueno, en mi traducción está un poquito diferente. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, sobre las palabras de revelación que tuvo Pedro en ese momento, el Señor le dijo que iba a edificar su casa. Nosotros somos edificados en esas palabras. En el momento que tienes revelación, las palabras de Dios se edifican en tu vida para crecer, para fortalecerte, para guiarte en los caminos del Señor. Entonces, vamos a leer Mateo 16:24, y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hasta ahí, vamos a ir brincándonos para no leer toda la escritura. Entonces, ¿qué es tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos? Tomar nuestra cruz es creer lo que el Señor hizo. No es tomar mi cruz de castigo o de tribulación que estoy llevando por la pena de una tragedia en mi vida. No, tomar la cruz es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Por ejemplo, me gusta pelearme con medio mundo. Cuando estoy con el Señor y esa es una debilidad en mi vida, lo tengo que poner en manos del Señor y llevarlo a la cruz de Jesucristo. Señor, lleva esta debilidad de mi vida.
Si tengo problemas con los hijos, con enfermedades, con lo que sea, ponerlo en las manos del Señor y dejar que Él lleve esa tribulación, negarnos a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero lo fácil, lo cómodo, lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Cada uno de nosotros, porque tenemos una naturaleza egoísta, que buscamos nuestro propio beneficio y nuestra propia comodidad. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos, poniendo esas tribulaciones en la cruz, en las manos del Señor, eso es llevar nuestra cruz. Eso es llevar la cruz de Jesucristo. Negarnos al yo egoísta para permitir que el Señor obre en nuestras vidas conforme a su voluntad. Habrá cosas que no nos gusten, habrá cosas que no queremos hacer. En ese momento las tenemos que poner en sus manos del Señor. Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Lo pongo en tus manos porque tú eres fuerte, poderoso para ayudarme y tienes misericordia. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Y empezamos poco a poco a negarnos a nosotros mismos para que sea Él quien viva en nosotros. Entonces, eso le pasó a Pedro. Empezó a tener obediencia al Señor. Antes, Pedro estaba en su propio yo. Él dijo, no, Señor, que no, yo no voy a permitir que te crucifiquen. Pedro, cuando vinieron los soldados a apresar al Señor Jesucristo, ¿qué hizo Pedro? Le dio le cortó la oreja al soldado porque estaba bien violento, bien enojado. Él estaba actuando en la carne, en sus propios conceptos. Pero cuando tuvo la revelación de qué era tomar su cruz, Pedro sufrió por el Evangelio. Pedro sufrió cada vez que iba y predicaba en cárceles, torturados. Sufrieron todos los apóstoles del Señor Jesucristo por la palabra de Dios. Ellos se negaron a ellos mismos, tomaron su cruz para seguir a Jesucristo. En el camino de seguir al Señor Jesucristo hay tribulaciones en nuestras vidas. A veces la familia se te opone. A veces en el trabajo hay burlas por seguir a Jesucristo. A veces hay conflictos, no siempre, no quiere decir, por eso dice el Señor, ¿cómo se llama? El que quiera ganar su vida, la perderá. No siempre pasa, pero a veces sí. Mira, Licha tuvo muchos conflictos cuando recibió a Jesucristo. La familia ya no quería hablarle porque ya no estaba siguiendo las costumbres y tradiciones que ella seguía antes. Ya no quería eso, Licha, porque tuvo la revelación de que era correcto delante de Dios. Y ella tomó la decisión, ¿no? Esto es lo que significa seguir a Jesucristo. Negarme a mí misma para obedecer lo que Él quiere. Entonces, Pedro, discípulo del Señor Jesucristo, él murió también crucificado. Pero dice que murió hacia abajo, porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, y pidió que lo pusieran así, crucificado hacia abajo. Entonces, sufrió por el Evangelio, sufrió por hablar de la palabra de Dios. Todos los discípulos, Pablo, Lucas, Bernabé, todos ellos sufrieron la persecución de los romanos, porque ellos estaban bajo el dominio del pueblo de los romanos. La persecución de que no podían hablar del Señor Jesucristo, de que eran encarcelados, de que se les prohibía, de que a oculto tenían que hacerlo. Mira, nosotros no tenemos, gloria a Dios, que no tenemos que ocultarnos para escuchar el Evangelio. En otros países sí.
en países que son como de Irak, de todos esos países musulmanes, no se puede hablar de la palabra de Dios. Ellos tienen que ocultarse para hablar de las Escrituras. Entonces nosotros no tenemos la libertad de hablar del Señor. En ese tiempo los discípulos no. Entonces Pedro ya no era Pedro, sino que era Jesucristo viviendo a través de Pedro. Eso es lo que quiere el Señor, vivir a través de nosotros, de nuestras vidas transformadas, cambiadas y glorificando al Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Señor, me arrepiento de todo. Si yo no fui correcto, perdóname, Señor. Y dice que no hay pecado que no pueda perdonar el Señor. Y es nuestro inicio con Él. Arrepentimiento, reconocer que nosotros tenemos el poder, reconocer que somos débiles, que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda divina del Señor. A veces lo tomamos como una aspirina a Dios, ¿no? Hay tribulación, ay, sí, Señor, ayúdame, necesito de ti. Pero cuando estamos en la cima de nuestras vidas, en la opulencia o en lo mejor de nuestras vidas, no reconocemos el poder de Dios. Hay en Primera de Corintios, no, espérame, déjame ver cuál es. En Lucas 9, 57, hay 3 personas, Lucas 9, 57, 62. Hay 3 personajes que son llamados por el Señor Cristo. Pero estos 3 personajes consideraron lo que significaba seguir al Señor Jesucristo. Y vamos a leer qué dice. Lucas 9. Dice, iban por el camino cuando alguien dijo, le dicen al Señor Jesucristo, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo te seguiré, Señor. Yo voy a ir contigo donde tú quieras que yo vaya. Allá voy a ir. Te voy a seguir. Y le dice Jesucristo, dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces le está diciendo, mira, cuidado con lo que tú estás diciendo, ¿no? No te creas que yo vivo en un palacio, no te creas que vas a tener las grandes construcciones o casas o nada, dice. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y le dice Jesucristo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. El otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. 3 personas que le dijeron, Señor, yo te voy a seguir. Probablemente recibieron un beneficio del Señor, un milagro, o una sanidad, o algo que el Señor oraron al Señor y el Señor les respondió, algo recibieron. Señor, yo te voy a seguir con todo mi ser, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Pero después miraron atrás y vieron, híjoles, no, está difícil seguir al Señor, mejor no, sigo mi propia vida, déjame que vaya y haga esto primero. Y el Señor les dijo, no, seguir al Señor es tomar la decisión, tomar tu cruz y seguir a Él. Nadie que mira atrás, dice, ¿cómo dice? Nadie que mira atrás es digno, apto para el reino de Dios. Entonces,
¿Cuántas veces tú le hablas a alguien del amor de Dios? De cómo Dios puede transformar sus vidas, de cómo Dios puede cambiarlos y darles una perspectiva diferente, una visión diferente, de cómo Dios puede sanar, de cómo Dios ha obrado en tu vida. Tú le das tu testimonio y oras por esa persona y ellos reciben, sí, me sanó el Señor. En ese punto es la decisión. Sigo a Jesucristo, tomo mi cruz, lo sigo o no sé. Tienes que medir, ¿cómo se llama? Lo que significa seguir al Señor Jesucristo. No es que sea difícil, no es un camino que no podamos llevar. No es un camino que diga el Señor, bueno, te pongo estas cargas y a ver si las resistes para ver si puedes caminar conmigo. No, dice que su carga es ligera, es fácil de llevar, porque su carga es amor únicamente y permitir que Él vaya transformando poco a poco. No es que vamos a cambiar, ya voy a cambiar de un día para otro y voy a ser diferente. Y para que, no. Poco a poco, paso a paso, el Señor va obrando personalmente en cada uno de nosotros. Algunos cambian rápidamente, otros paso a paso. Pero siempre hay una transformación que el Señor hace. Y principalmente nos da el Espíritu Santo para que podamos hacerlo. No es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no podemos cambiar, necesitamos que Él nos ayude. ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar? Reconocer que necesitas de Él, que somos débiles. Segundo paso, alimentarnos de la palabra del Señor para que poco a poco esa fe empiece a crecer. ¿Qué es el tercer paso? Orar, pedirle al Señor la ayuda que necesites en el momento en que lo necesites. Él sabe, Él tiene paciencia con cada uno de nosotros y poco a poco vamos. Mira, los discípulos, Pedro fue poco a poquito. Él era un hombre con un carácter muy impetuoso, muy explosivo, un hombre que rápido se enojaba, un hombre que actuaba con violencia, un hombre, pues era un hombre del mundo, un hombre como cualquiera ser humano, pero poco a poco moldeara hasta que se convirtió en un personaje que escribió aquí las Escrituras, que es digno de seguir y que así lo pinta el Señor, así nos pone. Cada uno de los discípulos era con una personalidad diferente, algunos ligeros, algunos rápidos, algunos más enojones, y de todo tenía el Señor, sus 12 discípulos, pero poco a poco, paso a paso, ellos fueron recibiendo, conforme escuchaban la palabra de Dios, fueron transformados paso a paso con el Señor, hasta que tuvieron la revelación. Entonces, ¿cómo viene la revelación a nosotros? Por escuchar la palabra de Dios, por permitir que empiece a hacer su obra en nuestros corazones. Entonces, por eso es importante que leamos, que busquemos. Entonces, este es el llamado que el Señor quiso decir cuando dijo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, tenemos que tomar la decisión voluntariamente, porque el Señor nunca nos va a obligar a nada. Es con nuestra propia voluntad poner nuestras vidas en sus manos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es nuestro Creador, Él sabe lo mejor para nuestra vida, conoce lo que es mejor para nosotros. Solo en sus manos están nuestras vidas y nuestro destino. Amén. Vamos a dar alabanza al Señor. Vamos a permitir que la palabra del Señor penetre en nuestros corazones. Si tienes necesidad de oración por algo, vamos a orar, vamos a ponerlo en manos del Señor, y Él es el que hace la obra, Él es el que hace la transformación en nuestras vidas.